Vale, esta es una prueba. Creo que la manera que puedo explicar contenidos a lo largo de estas 2 semanas puede ser esta. De todos modos, me estoy haciendo un poquito con los programas y tener paciencia si ahora mismo no cuadra todo bien. Bueno, voy a intentar explicar en unos 15 minutos, lo siento, son 15 minutos, mejor que una hora escuchándome o 2 horas, que esto podría ser su duración, la anatomía y fisiología del aparato excretor, es decir, cómo es y cómo funciona, ¿vale? En tercero de eso B, esto ya está dado. Este vídeo sirve para repasar de cara a un posible examen en algún momento de vuestra vida, no sé cuál deciros cuándo. Y en tercero de eso C, pues sirve para iniciar el tema y no perder el tiempo, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer es repasar conceptos que hemos visto a lo largo de otros temas y que están relacionados. Primero de ellos es el de función de nutrición, la función vital que permite la obtención de energía y materia a partir de los alimentos. Energía y materia que va a ser necesaria para cumplir nuestras funciones vitales. En esta función de nutrición colaboran 4 aparatos. Están representados en esa fotografía. El aparato digestivo se encarga de procesar los alimentos y transformarlos en los nutrientes que van a pasar a la sangre para llegar a las células y cumplir la respiración celular. Ese proceso ocurre en las mitocondrias y es el proceso por el cual se extrae la energía que almacenan en sus enlaces estas moléculas. Para que esto se lleve a cabo se necesita la participación del oxígeno, que es atrapado del aire gracias al aparato respiratorio. En los alveolos pulmonares se produce el paso de este oxígeno a la sangre. Gracias al aparato circulatorio, estas sustancias llegan a las células. Se realiza el proceso y, aparte de energía, se produce una serie de desechos metabólicos que son tóxicos para las células y que tienen que ser expulsados. Lo hacen a través de los órganos, aparatos y sistemas que colaboran en la función de excreción. Nosotros lo enfocamos todo como aparato excretor. Aquí tenéis el riñón y aquí tendréis los alvéolos pulmonares, ¿vale? Entonces, gracias a la sangre, llegan a los órganos excretores para su expulsión. Bien. Por tanto, la función de excreción es una fase de la nutrición que consiste en expulsar o eliminar de nuestro cuerpo productos que proceden del metabolismo celular. Y esto es muy importante remarcarlo. Proceden de la célula. Cuando en el tema anterior, en el examen, insistís en marcar las heces como un producto de excreción, es un error de concepto. Las heces se expulsan a través de la defecación y no es más que una fase de la digestión. Son productos que no han sido llevados a la sangre y por tanto no proceden de la célula. Por tanto, la diferencia entre estos 4 conceptos tenía que quedar clara ya. Defecación y ingestión es la expulsión de restos de alimentos que no han sido procesados, eliminación de sustancias procedentes de la célula, y el concepto secreción alude a la expulsión de sustancias procedentes de algunas glándulas que cumplen función endocrina, liberando hormonas a la sangre que van a llegar a ciertos órganos y van a controlar su funcionamiento. Bien, vamos con el aparato excretor. En este aparato excretor participan 4 órganos, aparatos y sistemas. El principal es el sistema urinario, que gracias a los riñones filtra la sangre y produce la orina. Las glándulas sudoríparas expulsan al exterior una sustancia que contiene desechos celulares, es el sudor. Tiene la misma composición que la orina, pero en menos cantidad. El hígado es un órgano del aparato digestivo, pero se encarga de metabolizar medicamentos, drogas y sustancias tóxicas como el alcohol. Y los pulmones, aunque forman parte del aparato respiratorio, también expulsan el dióxido de carbono, que es la sustancia que se produce en la respiración celular. Eso lo veréis en segundo de bachillerato. Bien, si voy al sistema urinario, este esquema me gustaría que lo tuvierais y que lo memorizaseis bien. Es muy fácil, ¿vale? Con el número 1 tengo los riñones. Aquí tengo el de la derecha y el riñón de la izquierda. A los riñones llega sangre cargada de desechos a través de una arteria, que es la arteria renal, que es la número 3, que es una ramificación de la arteria aorta. Esa arteria que salía del corazón por el ventrículo izquierdo. Una vez que han filtrado la sangre, producen un líquido que es la orina, que avanza por los uréteres, número 4,
y desemboca en una bolsa elástica que está marcada con el número 7, que es la vejiga urinaria. Esta bolsa se va llenando. En el caso de los hombres tiene 500 centímetros cúbicos, en el caso de la mujer 600 centímetros cúbicos, es un poquito más grande, por la presencia de la próstata, en nuestro caso. Y cuando se abre, lo hace a través de unos esfínteres que están marcados con el número 8, que son los esfínteres uretrales. Es la uretra. Bien, la sangre limpia sale de los riñones por la vena renal, número 2, desembocando en la vena cava inferior, número 5, ¿vale? Y lleva sangre de vuelta al corazón. Lo que tenéis marcado con el número 9 son las glándulas suprarrenales. Están por encima de los riñones. Forman parte del sistema endocrino y liberan unas hormonas que regulan el funcionamiento de estos órganos. Principalmente una que se llama hormona antidiurética, que hace que liberemos más agua o menos agua dependiendo de las condiciones de nuestro organismo. El órgano fundamental del sistema urinario son los riñones, dos órganos en forma de alubia que se encuentran en la zona lumbar del cuerpo. Si hago un corte a nuestros riñones, este esquema también me gustaría que lo tuvierais muy presente, voy a encontrar la siguiente anatomía. Desde fuera hacia adentro me encuentro la cápsula renal, que envuelve y protege los riñones, la corteza renal, que es la parte externa, esta, la médula renal, que es la parte media, que está formada por pirámides renales, esta especie como de triángulos truncados, se llaman pirámides renales. Dentro de ellas se encuentran las nefronas. Este concepto es muy importante. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Son tubitos microscópicos. Aproximadamente hay 1.200.000 entre los dos riñones. Y es aquí donde se produce el filtrado de la sangre, ¿vale? Toda la orina desemboca en estos cálices renales, que son como una serie de copas que lo que hacen es llevan la orina ya formada hacia la pelvis renal, que es la parte interna y hueca del riñón, que comunica con los uréteres, que llevan la orina a la vejiga urinaria, como hemos visto antes. Mirad que en un corte real, efectivamente, presenta la misma anatomía. Cápsula renal, corteza renal, médula renal con las pirámides y toda esta parte blanca sería la pelvis renal con las cálices renales, ¿vale? Voy a la nefrona. Esta es la parte más importante para comprender cómo se forma la orina. Pensar tubos microscópicos que están en un número muy elevado en los riñones, ¿vale? Voy a usar esta diapositiva. Mirad, la sangre llega a través de la arteria renal, cargada de desechos, y llega a una especie como de ovillo de capilares donde se va a producir la filtración hacia los conductos renales. Mirad, estos capilares tienen la característica de que tienen una pared muy delgada. Es aquí donde se produce el intercambio de sustancias. ¿Qué sustancias entran en la nefrona? Las de pequeño tamaño y una gran cantidad de agua. Sustancias tóxicas y sustancias también útiles, ¿vale? La sangre medianamente limpia sale por este ramal y desemboca en estos capilares. Ahora os cuento qué pasa con ellos. Bien, todas las sustancias filtradas en el glomérulo vascular desembocan aquí, en la cápsula de Bowman, ¿vale? La cápsula de Bowman es este receptáculo que es la primera parte de la nefrona, que comunica con un tubo, es un conducto renal muy largo, que tiene 3 tramos. El primero de ellos se llama tubo proximal descendente. Aquí pone tubo contorneado proximal, pero es lo mismo. Es un tubo. Está próximo al glomérulo y además por aquí el líquido fluye o circula descendentemente, ¿vale? Avanza por esta especie como de U, que es el asa de Henle, ¿vale? Y llega hasta el tercer tramo, que es el tubo distal ascendente. Distal porque está lejano al glomérulo y ascendente porque por aquí ese líquido fluye hacia arriba. Bien, recuerdo que aquí se producía la filtración. Se filtran aproximadamente 180 litros diarios. No quiere decir que tengamos 180 litros de sangre, sino que como fluye continuamente, al final del día aproximadamente se han filtrado 180 litros o su equivalente. Bien, al avanzar por el tubo proximal al descendente y por el asa L, muchas de estas sustancias se acaban reabsorbiendo. Si aquí se filtran 180, yo no meo 180 litros de líquido. ¿Qué pasa con los 178,5? Calculo que aproximadamente orinaremos 1 litro, litro y medio, dependiendo del día, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la hidratación. Se reabsorben, vuelven a la sangre. ¿Dónde?
en estos capilares que están por aquí. Se llaman capilares peritubulares. De tal manera que al avanzar por aquí, el 90 y tantos % de agua y muchas sustancias útiles para el cuerpo vuelven a la sangre para desembocar en la vena renal y salir de nuevo hacia la vena cava inferior. Bien, entonces a medida que avanza por aquí, la orina cada vez es más concentrada y tiene menos sustancias útiles. Os cuento una curiosidad. Cuando una persona es diabética, no tiene las hormonas suficientes para recuperar esta glucosa que está aquí y la pierde a través de la orina, ¿vale? Normalmente la orina no va a llevar ninguna sustancia útil. Bien, llega hasta este tramo que es el tubo distal ascendente y aquí se produce la tercera fase. Se llama secreción tubular. Ocurre que aquí todavía quedan algunas sustancias tóxicas en muy poquita cantidad y concentración que deben ser eliminadas. Esta es su última oportunidad de hacerlo. Pasan desde estos capilares hasta este tubo y acaban desembocando ya en forma de orina en el tubo colector. Todos los tubos colectores de todas las nefronas llegan hacia la pelvis renal y de la pelvis renal, vuelvo a este esquema, llegan a los uréteres y desembocan en la vejiga, ¿vale? Entonces, esto se está produciendo a la vez en esos 1.200.000 nefronas que tienen nuestros riñones. Repaso con esta fotografía. Llega la sangre cargada de desechos hacia el glomérulo vascular y se produce la filtración, pasando gran cantidad de agua y sustancias de pequeño tamaño hacia el conducto renal. Avanzan por el tubo contorneado proximal descendente, por el asa de Henle y llegan al tubo distal ascendente. En este tramo se reabsorben, segunda fase de la formación de la orina, agua y sustancias útiles. Al llegar aquí se produce la tercera fase, la secreción de sustancias tóxicas que quedan en la sangre y que son eliminadas hacia ese tubo para ser expulsadas en forma de orina. Filtración, reabsorción, secreción. Finalmente, los tubos colectores los llevan a la vejiga urinaria y se produce la última fase, que es la de la expulsión, cuando se abre la uretra y se vacía la vejiga urinaria. Luego os subo un vídeo de un trocito de un programa del hormiguero en el que se ve cómo funciona. Bien, ese líquido final es lo que conocemos como orina. ¿Qué es la orina? Quedaros con que es el resultado de la filtración de la sangre. 95% es agua, ¿vale? Depende del nivel de hidratación, ¿vale? Lo vamos a saber dependiendo de su color. El 5% son sustancias que son de desecho o sustancias en disolución. Principales sustancias de desecho, urea y ácido úrico. La urea es el producto que resulta del metabolismo de las proteínas. Contiene nitrógeno y ese nitrógeno es tóxico para las células. Es decir, cuando procesamos las proteínas que obtenemos de alimentos de los grupos 3 y 4, acordaros del tema 2, ese nitrógeno tiene que ser expulsado, lo hace en forma de urea. Y también en forma de ácido úrico cuando procede del metabolismo de los ácidos nucleicos. Bien, este ácido úrico os sonará porque es algo que preocupa mucho a nuestros mayores. Cuando nos alimentamos de carnes rojas y de marisco en gran cantidad, se acumula mucho ácido úrico en nuestro cuerpo. Puede cristalizar en forma de piedras en el riñón o puede cristalizar dentro de las articulaciones dando una enfermedad que se llama artritis gotosa, lo que se conoce como gota, ¿vale? Era una enfermedad que afectaba a los grandes emperadores y a los grandes reyes que comían mucho, se daban grandes banquetes. Un 2% de sales disueltas, sales de fósforo, de carbonato o cloruros, y un 0,95 de pigmentos, que son sustancias que le dan color a la orina. Principalmente estos dos que proceden del metabolismo y la destrucción de la hemoglobina de los glóbulos rojos. Acordaros, cuando un glóbulo rojo entregaba el oxígeno, iba al bazo, se desmontaba y llegaba al hígado. Y en el hígado esa hemoglobina se convertía en bilirrubina. La de la canción de Juan Luis Guerra de Me sube la bilirrubina, pues esa bilirrubina se acaba convirtiendo en urobilina, que es la sustancia que se expulsa a través de la orina y le da su característico color miel, color amarillento, etc. ¿Vale? Pues bien, hasta aquí este primer vídeo. Espero que se haya entendido. Intentaré acompañarlo con apuntes y con algún tipo de actividad.